Mis amadas hermanas, agradezco su invitación a esta reunión femenil. Esta tarde hablaremos de cómo enfrentar las pruebas y las tentaciones. El tema se titula El camino para vencer las pruebas y nuestro estudio se basa en el libro de Santiago 1 del 1 al 12. A través de la predicación daremos lectura a los pasajes. La senda de la vida, mis amadas, no es una senda fácil de transitar. Está llena de todo tipo de pruebas y tentaciones. Pruebas como enfermedades, padecimientos, accidentes, decepciones, pesares, sufrimientos, la muerte. Y tentaciones como todas las seducciones al pecado y al mal. Lo que necesitamos, mis amadas hermanas, es un camino garantizado, un camino seguro para vencer todas las pruebas y tentaciones de la vida. Hay un camino para vencer y triunfar en esta vida. No importa cuán severa, cuán difícil sea la prueba o la tentación. Como hijas de Dios debemos de asimilar constantemente que tendremos muchas pruebas y tentaciones en la vida, pero que Dios en su soberanía tiene un propósito y por ende habrá resultados. ¿Y cuáles son estos resultados? Que si enfrentamos, resistimos y perseveramos, estos sucesos difíciles nos harán perfectas y nos harán mujeres cabales. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:4, y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Y en este camino, para vencer las pruebas y las tentaciones, debemos de pedir sabiduría a Dios, teniendo la convicción de que Dios dará en abundancia y sin reproche, pero con la condición de que no habrá duda o vacilación en nosotras, siempre pidiendo con fe, porque el que duda, dice la palabra de Dios, no recibe nada. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1, del 6 al 7. Pero que pidan con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. La palabra tentación o prueba significa probar, evaluar, poner a prueba. En toda la Biblia se usa la palabra peirasmo para referirse a las tentaciones y pruebas de la vida. Pero la palabra quiere decir mucho más que evaluar, probar o poner a prueba. Las tentaciones y pruebas de la vida nos ponen a prueba, pero tienen un propósito beneficioso. Son permitidas por Dios por un buen propósito. ¿Cuál es el propósito? Hacernos más fuertes y más puras. Dios permite las tentaciones y las pruebas, y con esto quiero hacer una aclaración. Dios no tienta, pero a través de nuestros desafíos como hijas de Dios y a través de las pruebas, Dios tiene un propósito bueno y beneficioso para examinarnos, para hacernos mucho más fuertes, mucho más puras y justas. Dios quiere que le hagamos frente a las tentaciones y a las pruebas de la vida y que las venzamos y que al vencerlas nos parezcamos más a Cristo y demos a conocer más su nombre al mundo. En este estudio, en el libro de Santiago, versículo 1, nos plantea que constantemente seremos atacadas con todo tipo de tentaciones y pruebas, pero siempre debemos de recordar que no importa cuál sea la prueba o el desafío que enfrentemos, este será con un propósito para nuestro bien y por nuestro beneficio. Mi amada, vea esto de la siguiente manera. Es para ayudarnos, es para probarnos y como se lo mencioné en un principio, para hacernos mucho más fuertes, más puras y justas. Y como punto importante, mis amadas, las pruebas también tienen como propósito convertirnos en testimonio para Cristo. Dios permite las pruebas para que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor,
quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Otro punto valioso, mis amadas, es que la actitud necesaria para enfrentar las pruebas y tentaciones de la vida debe de ser con un espíritu de gozo. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos sentirnos llenos de gozo? ¿Y qué es el gozo? El gozo es un fruto del Espíritu Santo, producido por la obra de Dios en nosotras. Es parte de la voluntad de Dios. El gozo es un regalo de Dios, es un don dado por Dios. El gozo, mis amadas, por tal motivo, no se basa en nuestras circunstancias. El gozo se produce en nosotras cuando somos conscientes de la gracia de Dios y disfrutamos de su favor. En lugar de enfocarnos en nuestras dificultades o en las cosas que nos roban nuestra paz o nuestro contentamiento, podemos mejor meditar en Dios. El gozo es un sentido de felicidad profundamente arraigado en lo que Dios ha hecho y en lo que está haciendo. Esto no quiere decir que debamos negar nuestro descontento o nuestras emociones negativas. Nosotras podemos derramar nuestros corazones a Dios, podemos decirle con un corazón sincero todas las cosas que nos afligen, que nos inquietan, que nos atormentan, siempre teniendo presente quién es nuestro Dios y depositando nuestro contentamiento en Él. Yo sé, mis amadas, que por lo general no es gozo lo que llena nuestro corazón cuando nos enfrentamos a las pruebas, cuando se nos interponen pruebas severas. Muy a menudo nos desesperamos, y no puedo generalizar, pero muchas veces nos sentimos desalentadas o derrotadas y no nos regocijamos. Solo hay una forma de enfrentar las pruebas, con un espíritu de gozo. Debemos de cambiar nuestro pensamiento. Tenemos que dejar de pensar negativamente y pensar positivamente, sin dejar de reconocer que Dios tiene el control y que Él nos ama. Debemos saber que las pruebas y tentaciones también producen paciencia. Debemos saber que las pruebas y las tentaciones no son para derrotarnos o desalentarnos, sino que nos ponen a prueba para hacernos más fuertes, mucho más puras y justas. Las pruebas de la vida nos harán más constantes, más resistentes, perseverantes y más dependientes de Dios. La prueba, mis amadas, nos hará fuertes y no débiles, nos hará fuertes como nuestro Salvador y nos proporcionará un carácter puro y justo como el de nuestro Salvador. Cuando nosotros abrazamos fuertemente esta idea, nos ayuda para poder enfrentar y sostenernos ante las pruebas y tentaciones. Cuando pasamos por estas situaciones difíciles, debemos de dejar que la paciencia obre dentro de nosotras, porque la paciencia nos ayuda a resistir y soportar las pruebas. La paciencia no es hacernos de una vista ciega o de aparentar que no está pasando nada o de negar la existencia de las pruebas. Es que a través de la paciencia, la prueba nos muestra un propósito, una enseñanza, algo que aprender y avanzar y madurar espiritualmente. Paciencia quiere decir perseverar y continuar perseverando sin rendirse. Dios en su infinito amor nos infunde aliento, nos da el poder, la fuerza que necesitamos para esforzarnos y para vencer y triunfar sobre las pruebas y vicisitudes de la vida. ¿Cómo podemos gozarnos cuando nos confronta una prueba? Cuando trastoca nuestra vida, nuestro entorno. No olvidando lo aprendido, saber que la prueba nos hará más fuerte, permitiéndonos perseverar y vencer ante ella. Saber que es una oportunidad para hacernos más puros como Jesús. Imagine, mi amada hermana, cada prueba es como ir escalando poco a poco. Cada prueba nos permite ser más fuertes y más puras y justas. Por eso, mi amada hermana, la prueba es la mejor oportunidad para crecer y acrecentar nuestra fe en el único Dios verdadero. Cuando veamos las pruebas y tentaciones como oportunidades, comenzaremos a enfrentarlas y vencerlas en el gozo del Señor. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12,
Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Los resultados de enfrentar las pruebas y tentaciones pueden ser maravillosos. No solo nos hacen fuertes, sino perfectas. Y la palabra no quiere decir perfecto en el sentido de volverse una persona perfecta. Tiene que ver con un fin, una meta, un objetivo y un propósito. La palabra quiere decir perfección de propósito. Por ejemplo, Dios tiene 2 propósitos para cada creyente: hacer que se parezca cada vez más a Jesús y llevar a cabo una tarea u obra mientras está en la tierra. Cuando nosotras, sus hijas, perseveramos y vencemos las pruebas, perfeccionamos ambos propósitos. Poco a poco nos parecemos más a nuestro Salvador y seguimos trabajando paso por paso en la tarea u obra que Dios nos ha encomendado específicamente a cada una de nosotras. Y así, mis amadas, el creyente se vuelve cabal, íntegro, completamente sano espiritualmente, sin debilidad, sin defectos. Esto es algo maravilloso. No olvide, mi amada hermana, cuando se encuentre en la prueba, persevere, porque a través de ella eliminamos más debilidades, más defectos y más discapacidades, y así poder experimentar, como dice la palabra de Dios en Santiago 1:4. Y la constancia debe de llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. El creyente que enfrenta las pruebas y tentaciones en el gozo de Cristo, las vence todas y no le falta nada. A un hijo o hija de Dios no le faltará nada, no carecerá de nada, tiene toda la abundancia y plenitud de vida. Y esto no es porque esté exento de problemas o situaciones difíciles o porque no le falte nada, sino porque su confianza, su certeza, su vida está en Cristo Jesús. Dios nos da el contentamiento, la fuerza, la paz, el consuelo y la fortaleza para triunfar sobre todo, sin importar cuán severa y tensas sean. Hasta la muerte hemos vencido gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Las hijas de Dios nos mantenemos firmes en nuestra fe y Dios nos recompensará con una eternidad de perfección, de sanidad y cumplimiento para toda la eternidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que se necesita ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Las pruebas y tentaciones son comunes para todos nosotros. Todos sufrimos como dolor, enfermedad, divorcio, pérdida, engaño, muerte y padecimientos, por solo mencionar algunos. ¿Cuál es la peor prueba a la que se enfrenta en este instante, mi amada hermana? ¿Hay alguna vía de escape? ¿Hay alguna manera de superar la prueba? ¿Algún camino que pueda garantizar la victoria y la libertad? Usted y yo, mis amadas hermanas, sí tenemos la respuesta. Solo en Cristo Jesús podremos encontrar una salida. Solo en Cristo Jesús podremos experimentar la victoria y la libertad. Este es el camino para vencer las pruebas y tentaciones. Y lo encontramos en el libro de Santiago, versículo 1, del 5 al 12. Y el primer punto es pedirle sabiduría a Dios, que lo localizamos en el versículo 5 al 8. Y el punto número 2 es gloriarse en su exaltación y lo encontraremos en el versículo 9 al 11. Y el punto número 3 es recordar la recompensa por resistir, que es la corona de vida, que lo localizamos en el versículo 12. ¿Cómo puede un creyente vencer las pruebas y tentaciones? Primer punto, debe pedir sabiduría a Dios. Sabiduría quiere decir mucho más que conocimiento, mucho más que ser un intelectual. Las personas llenas de conocimiento son muy comunes, pero al enfrentar las pruebas y tentaciones de la vida, se necesita algo más que información. No basta con ser una persona culta para ser una persona sabia.
Sabiduría no es solo ver y saber la verdad, es ver y saber qué hacer con la verdad. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 12:13. La sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, del 8 al 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Dios es la fuente de la sabiduría y debemos de aprovechar la sabiduría de Dios. Debemos buscarla y hacemos esto pidiéndole a Dios, escuchando su voz, estudiando su palabra y viviendo en obediencia y sumisión bajo su dirección. El camino para vencer las pruebas y las tentaciones es pedirle sabiduría a Dios. Dios no nos reprocha ni nos reprende por no saber cómo manejar la prueba o la tentación. Dios ni siquiera nos cuestionará por no saber qué hacer. Dios nos ama, somos sus hijas, Él es nuestro Padre. Él quiere suplir cada una de nuestras necesidades. Por ende, Dios escuchará nuestra petición y nuestro llamado, y Él nos dará la sabiduría para vencer las pruebas y tentaciones de la vida. Dice la palabra de Dios en Lucas 21:15, pues yo mismo les daré tal elocuencia y sabiduría para responder que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles. ¿Cómo puede un creyente vencer las pruebas y tentaciones? Segundo punto, debe gloriarse en su posición. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:9. El hermano, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué es lo que les dice Santiago a los pobres? Les dice que se gloríen. Y esto, mis amadas, es un imperativo, es un mandato, en un sentido positivo. Gloríate, regocíjate. ¿En qué debemos de regocijarnos? Santiago no está diciendo que en su condición de pobreza, o que la pobreza sea una cosa fácil. Sin lugar a dudas, la pobreza es una prueba muy dura, y la iglesia primitiva, en sus primeros siglos, en su mayoría, eran pobres. Y la tendencia de muchos al estar en esta condición era de deprimirse o la de entristecerse. Pero Santiago les dice que en medio de la prueba que la pobreza trae, gloríese en su exaltación. Nuestro deber no es poner nuestra mirada en nuestra condición de pobreza material o en lo que nos hace falta o en lo que no tenemos, sino en nuestra condición de riqueza espiritual, en tu exaltación, mi amada hermana. Y esto significa que nuestra atención y agradecimiento está en lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús. ¿Qué ha hecho? Te ha exaltado, te ha dado el privilegio de ser hija de Dios, te ha dado el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, te ha dado el privilegio que todos tus pecados han sido perdonados. Dios te considera justa delante de Él, y Él te ha despojado de tus ropas maltrechas y te ha vestido de la ropa de la justicia de Cristo. Dios te ve vestida de Cristo. Dios te ha dado el privilegio que el Espíritu Santo more en ti para siempre. Y quien hace que cada día mueras más y más al pecado y que seas restaurada a la imagen de Dios en tu vida. Él hace que seas cada día más semejante al Señor Jesucristo y que eres heredera de todas las riquezas espirituales que Dios ha preparado para nosotras. Mientras estamos aquí, a pesar de todas las circunstancias, Jesucristo nos ha exaltado para que reinemos con Él para toda la eternidad en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Debemos de luchar y nunca dejar de luchar, mis amadas, para desarrollar un espíritu más fuerte. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:21. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. ¿Cómo puede un creyente vencer las pruebas y tentaciones?
Tercer punto, recordar la recompensa por resistir, que es la corona de vida. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:12, que al resistir la prueba recibiremos la corona de vida, y es decir, la propia vida. El creyente que resiste las tentaciones y las pruebas de la vida será coronado con la propia vida, la vida eterna, que continuará y nunca concluirá. Esta corona brillará con más resplandor que todas las coronas terrenales. Imagine, mi amada hermana, Cristo nos coronará con la corona de vida. Ser coronado con la corona de vida nos concederá honra y dignidad. Dice la palabra de Dios en Filipenses 3, del 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La persona que resiste las pruebas y las tentaciones será bendecida y recibirá la corona de vida. La resistencia es un elemento absolutamente esencial en la vida cristiana. La persona tiene que hacerle frente a las pruebas y a las tentaciones con el espíritu de un vencedor. Tiene que resistir, perseverar, ser constante y mantenerse firme. Tiene que vencer y triunfar por medio de Cristo Jesús, y luego recibirá las promesas de Dios. Tengamos cuidado, mis amadas, de lo siguiente: el débil se rinde, por lo tanto, no experimenta la sensación de ser bendecido, no tiene la confianza y seguridad de la presencia y el amor de Dios, no está seguro de que recibirá la corona de vida. La persona que ama al Señor es la persona que resiste y le es fiel. Esa persona sigue y obedece al Señor, sigue a Cristo obedeciendo sus mandamientos y resistiendo los embates de todas las pruebas y tentaciones de esta vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 14:21. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Ya para concluir, mis amadas hermanas, recordaba la fe perdurable de aquellas mujeres y hombres del Antiguo y Nuevo Testamento, hombres y mujeres de la vida cotidiana, que no eran ni líderes ni reyes, pero tenían un rasgo distintivo: creyeron en Dios y su fe en Dios era fuerte. Ellos resistieron en su fe sin importar que los atacara. Nunca aceptaron la derrota, por ende, nunca fueron derrotados porque Dios estaba con ellos. Nunca negaron a Dios y por lo tanto, nunca fueron negados por Dios. Nunca perdieron la esperanza, por lo tanto, nunca Dios los dejó sin esperanza. ¿Qué legado han dejado? Un legado de fe, de una fe perdurable, de una fe que estimula y alienta a las personas a levantarse y confiar en Dios para vivir justa y piadosamente y ser de bendición a esta generación. Ellos resistieron en fe, mi amada. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, la dificultad, la amenaza, la herida, el dolor o la muerte. Debemos de resistir y mantenernos firmes en la fe, pedir sabiduría, gloriarnos de nuestra exaltación, que somos herederas de todas las riquezas espirituales que ha preparado Dios. Este será el camino garantizado y seguro para poder enfrentar las pruebas de la vida y para poder recibir la corona de vida. Dios las bendiga, mis amadas hermanas, y saludos de paz.